Pues muchas gracias, Ramón, por tu presentación, excelente, como siempre. Y damos ahora la palabra a Arturo López, recuerdo que es el director médico para España, Portugal e Israel de GSK. Arturo, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Me oís bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la presentación que ha hecho Ramón ha sido espectacular. Yo espero complementar un poquito con algunas de las cosas que estamos haciendo en GSK y que estamos haciendo desde la industria, pero también desde los organismos públicos para combatir esta pandemia. Yo, por hacerlo rápido y sencillo, fijaros, yo creo que estamos ya batiendo este récord de 3 millones de muertos en todo el mundo. Yo creo que esto nos ha cogido a todos un poquito a desmano. Nadie esperaba, después de que vimos en el año 2003 el SARS-CoV-1, nadie esperaba que esto pudiese ocurrir y que estemos ahora replicando algo que ya pasó hace más de 100 años. Pero está así. Esto es lo que ha ocurrido, sobre todo en el siglo XXI, donde teníamos tanta fe en la ciencia. Pero habiendo dicho esto, yo creo que ha sido un acicate para desarrollar nuevas formas tanto de trabajar, y hay que agradecer a las autoridades que hayan tomado decisiones de acelerar muchos de las aprobaciones de los tratamientos, y de la propia industria, que se ha puesto las pilas para sacar fármacos que están siendo útiles en esta pandemia. Yo, por recordar simplemente muy rápidamente, sabéis todos que la infección por SARS-CoV-2 produce una neumonía, y esta neumonía es lo primero que vemos, pero no olvidéis que tiene un complejo sintomático que va mucho más allá del pulmón y se extiende incluso a lo que llamamos el post-COVID. Esto es importante, porque realmente tenemos que mirar para ver supervivencia a todos estos órganos. Yo, hablando de supervivencia, creo que el mensaje más duro que podemos ahora mismo contemplar es el de la mortalidad. Pensar que a partir de los 50 años hay un incremento exponencial de las muertes. El 30% de los pacientes de más de 80 años fallece. Y no solo fallece simplemente como un dato de los más ancianos, es que además la población que tiene más de 70 años supone el 86% de todas las defunciones y prácticamente la mitad de las hospitalizaciones por COVID. Luego tenemos un problema que está afectando de una forma muy específica a un subgrupo de población muy vulnerable. Yo esta información ya la habéis visto un poquito de las diapositivas de Ramón. Dejarme que la repita porque es importante para entender dónde están aquellos elementos de ataque desde el punto de vista clínico-terapéutico. Pensar que en la primera fase, como decía Ramón, estamos hablando de que lo único que le importa al virus es simplemente replicarse. Es una fase que ocurre en la mayoría, bueno, en todas las personas, pero que afortunadamente se detiene aquí en la mayoría de las personas. Es donde aparecen síntomas, pues bueno, moderados, ligeros. En algunos pacientes esto progresa hasta tener una neumonía clara. Hay infiltrados, en la radiografía se ve claramente, hay infiltrados algodonosos por todo el pulmón de una manera difusa, muy intersticial, y ahí podemos encontrarnos clínicamente pues que tenemos que poner oxígeno e incluso aumentar el oxígeno. En algunos, aquí, en esta fase, existe una respuesta inflamatoria importante que está tratando de vencer la infección por el virus. De ahí esos infiltrados que vemos en las placas. En algunos pacientes esta respuesta se retrasa y desgraciadamente aparece una fase de hiperinflamación, que la veremos ahora. En estos pacientes, bueno, ya tienen un compromiso respiratorio importante, algunos de ellos necesitan soporte vital. Y estamos ya en una fase donde la mortalidad es aproximadamente del 50%. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos, en estas fases. Yo creo que hay una que es clara, que es la primera que hemos visto, que es la prevención a través de las vacunas. Por problemas que veremos ahora, no todos los pacientes son susceptibles de estar libres de contagio en esa fase, y aquí tenemos una oportunidad en pacientes no hospitalizados. Veremos que ahí estamos hablando de antivirales y de anticuerpos monoclonales fundamentalmente, pero también necesitamos ofrecer soluciones a aquellos pacientes que están ya en una fase mucho más progresiva y en muchos casos ya en una fase de ventilación mecánica o ventilación asistida en las unidades de la SUB. Por empezar por las vacunas, no voy a entrar aquí, las vacunas llevan, digamos, muchísimos años de historia, más de 30 enfermedades tienen vacunas que nos ayudan, y la última que se incorpora es precisamente esta infección por el SARS-CoV-2.
Pero yo creo que si bien las vacunas llevamos desde los años 30 con enfoques bastante empíricos sobre cómo crear vacunas, fundamentalmente cogiendo el organismo, atenuándolo, limitando su infectividad, pero permitiendo que sea antigénico para producir anticuerpos que lo combatan en una segunda exposición, realmente las tecnologías que tienen una base genética no empezaron a desarrollarse hasta los años 80 con el ADN recombinante, que es probablemente la tecnología que más se utiliza o se ha estado utilizando hasta ahora. Pero de ahí para acá hemos visto cómo ha habido una gran variedad de nuevas tecnologías, y la última de las cuales, quizá la más exitosa, ha sido la de utilizar moléculas de RNA mensajero fabricadas en el laboratorio, pero que introducimos en el cuerpo humano para que en el cuerpo humano produzcan un antígeno. La mayoría de estas vacunas o estos RNAs lo que producen es la spike, la proteína que utiliza el virus para unirse al receptor AC, al receptor del neumocito, y entrar en la célula y multiplicarse. En GSK, por ejemplo, estamos tocando todos estos elementos, todas estas posibilidades. Con Sanofi estamos desarrollando una vacuna recombinante en DNA, que ya está en fase 3, donde Sanofi, que es quien lleva el desarrollo clínico, está reclutando 30.000 voluntarios en todo el mundo. Tenemos otras también con nanopartículas que en realidad son nanopartículas que reproducen este spike, con SK Bioscience, que es una compañía coreana. Con estas dos tenemos un acuerdo a través de COVAX para llegar hasta países del tercer mundo que realmente, como decíamos antes de iniciar la transmisión, pues hay una necesidad importante ahí que necesitamos cubrir. Con Medicago, se ha hecho muy famosa en las noticias porque se ha hablado de que es una vacuna vegetal. No es vegetal, utilizamos un sustrato vegetal como bioreactor, para de alguna manera fabricar y ensamblar las partículas de virus que se parecen a esta proteína S, que son de hecho partículas de la proteína S ensambladas a nivel vegetal, pero que luego utiliza el cuerpo para producir las vacunas. Yo creo que lo que ha dado más éxito son las vacunas basadas en RNA, por la rapidez con que se han introducido, por la eficacia que están produciendo, aunque vemos que tenemos problemas para el acceso, porque la capacidad de producción no está siendo pues la que debería. Deberíamos estar produciendo billones de vacunas, cuando en realidad estamos produciendo miles o millones o 100.000 y no llegamos. Europa ha sido uno de los países o de las regiones que más se ha visto afectada por esto. CureVac está utilizando la tecnología RNA mensajero, y tenemos un acuerdo con ellos. La vamos a ver salir ya muy pronto, se le va a dar un aprobado acelerado, y lo que estamos ahora, todas las industrias, esperando y veréis que tiene sentido para lo que voy a hablar ahora, las de segunda generación. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque las vacunas no son suficientes. Estamos viendo, y bueno, lo acabamos de ver de una forma fantásticamente narrada por Ramón, cómo el virus muta, y estamos viendo también que muchas de estas vacunas no son capaces o no afectan o no son capaces de generar inmunidad que cubra todas las mutaciones. Pero también llegar a producir vacunas y a vacunar a la población de una forma rápida es muy difícil para llegar a conseguir una inmunidad de rebaño. Y bueno, todo el mundo conoce lo que está en las noticias, desde el negacionismo hasta las noticias que vemos en relación a efectos secundarios que hacen que muchas personas pues, no quieran vacunarse o esperen una vacuna que no tenga este tipo de cosas. Con lo cual, hay ciertamente elementos que de alguna manera nos hacen o nos estimulan a buscar soluciones alternativas. Y de esto voy a hablar un poco. Ahora, fijaros cómo las mutaciones que tenemos pues son un reto para muchas vacunas y necesitamos algo más, necesitamos algo que sea resistente. Voy a entrar ahí ahora. Es precisamente en este segmento de estos pacientes que sí están infectados, que pueden o no tener síntomas, que probablemente acaben en el hospital, no necesariamente, pero que pueden acabar en el hospital, y que o bien no han tenido una vacuna, o bien han tenido una vacuna para una cepa que tienen que es resistente, o bien estamos ante pues una situación especial de una persona que no se ha vacunado. Los antivirales, Remdesivir, como decía Ramón, es el primero que se ha comercializado, pero no está dando el resultado que queremos.
y yo creo que lo que son antivirales que vayan a atacar parte del ciclo replicativo van a tardar, como lo hemos visto con la hepatitis C y como lo hemos visto en el pasado con el virus del SIDA. Y como decía Ramón, ¿cómo nos defendemos si tenemos un solo producto ante las mutaciones que pueda tener? Bueno, pues en hepatitis C hemos tenido que ir a ternas de productos, necesitamos 3 o 4 antivirales, como ha ocurrido con el SIDA, y eso va a tardar tiempo. Necesitamos una respuesta rápida, anterior. Y una parte que es importante, un elemento que es importante, son los anticuerpos neutralizantes. Y ahora voy a hablar de esto, pero antes dejarme que hable de estos pacientes que están en la UCI. Hoy sabemos que este fenómeno de la hiperinflamación es un fenómeno que realmente aboca a la mayoría de los pacientes a la muerte. El único fármaco que hasta ahora hemos visto que es capaz en una buena parte de los pacientes de tener esto es la dexametasona, que en realidad es un inmunosupresor y algo tiene que ver con esto. Mirad, el problema de la hiperinflamación es que una vez que tenemos esa hiperproducción de virus en el pulmón, se empiezan a reclutar células inflamatorias, sobre todo monocitos, que se activan a nivel periférico y a nivel del pulmón, en macrófagos que a su vez liberan interleuquinas. La interleuquina 1 es conocidísima porque estimula la generación de más células inmunológicas y el reclutamiento hacia el órgano donde está la infección de más células, y la interleuquina 6 también lo mismo, que en realidad lo que hacen es venir a ayudar, pero lo que hacen es taponar aún más, producir más edema y dificultar todavía más el intercambio sanguíneo entre la sangre y el alveolo, el espacio alveolar, que es al final el problema más grande que tenemos. Bueno, se han probado algunos fármacos derivados de la IL-6, como el tocilizumab, con un éxito relativo. Donde estamos investigando en GSK ahora es precisamente en este elemento, en los inhibidores de una quimoquina, que en realidad lo que hace es llamar células y producir más monocitos y aumentar el reclutamiento de estos monocitos a nivel pulmonar. Y bueno, este es un fármaco que teníamos, se llama otilimab, lo teníamos para el desarrollo en artritis reumatoide, y hemos visto en un estudio que hemos tenido el análisis interino recientemente, que es capaz de reducir la mortalidad y el ingreso en las UCI de los pacientes más de un 20%. Y esto es importante porque estamos hablando de reducir muchas muertes. Estamos terminando el ensayo clínico para poder mandarlo a las autoridades, que nos han garantizado que van a tener una revisión acelerada. Y voy a pasar ahora un poquito a lo que son los anticuerpos monoclonales, a lo que son la inmunización pasiva. Es decir, no te introduzco un antígeno para que tú crees la proteína o los anticuerpos, voy a introducirte ya un anticuerpo que va directamente a utilizar, a neutralizar el virus. Estamos hablando de anticuerpos neutralizantes. Y tenemos un convenio con una compañía americana que se llama Vir, que está desarrollando un potente anticuerpo monoclonal, que tiene dos acciones, pero la parte de neutralización es importante. Lo comentaba también Ramón. ¿Qué pasa si esta proteína S, donde va a unirse el anticuerpo monoclonal, que aquí lo tenéis pintado en color naranja, qué pasa si muta y ya no es capaz de juntarse? Necesitamos buscar aquellas regiones de la proteína S que no cambian. Y Vir tuvo la inteligencia de utilizar un anticuerpo monoclonal obtenido de un paciente que había padecido el SARS-CoV-1. Y lo que vio es que este anticuerpo, que era un anticuerpo neutralizante, se unía a una región muy estable de la spike, de la proteína S. Y es lo que estamos utilizando. Y hemos visto ahora que in vitro es un anticuerpo que es capaz de neutralizar anticuerpos utilizando pseudovirus, cultivos de pseudovirus, es capaz de neutralizar todas las variantes, falta ver qué pasa con la India, que es muy novedosa, pero por lo menos todas las variantes que hemos tenido hasta ahora, incluyendo la brasileña. Por lo cual tenemos muchísimo interés en producirlo, y yo creo que aproximadamente a mediados de mayo podremos empezar a utilizarlos con pacientes que estén en una fase de alto compromiso. Como digo, estamos todavía muy lejos de conseguir prevenirlo con las vacunas. Y yo creo que este anticuerpo nos va a venir, vamos a poder utilizarlo con muchísimo éxito y salvar a muchas vidas. Y finalmente saber que este anticuerpo además tiene otra función efectora, que es capaz de activar todo lo que es el sistema de limpieza, activando los macrófagos para que limpien a los neumocitos que estén infectados
y activando las natural killers para que hagan lo mismo. Es decir, necesitamos esta acción dual que nos ayude a combatir a estos pacientes, la infección, estos pacientes que están en una fase potencialmente muy agresiva. Yo lo voy a dejar aquí. Creo que lo importante y lo rico ahora es que tengamos una buena discusión y encantado de responder a vuestras preguntas, Juan, o de lo que queráis. Adelante.